oportunidad que nos da para exponer y compartir con ustedes el camino que vamos haciendo, un conglomerado muy amplio de personas y de actores individuales, organizaciones comunitarias, instituciones estatales, del gobierno central, ayuntamientos, ONGs, redes, etc. Vamos a hablarle esta tarde de esta experiencia desde la perspectiva de Ciudad Alternativa, y probablemente por eso sea un tanto parcial, pero es cómo Ciudad Alternativa valora y ve este proceso. Voy a pedir permiso para moverme delante. Aquí estamos viendo una imagen de la cuenca, una imagen geográfica y una imagen gráfica de la cuenca. Ya se ve ahí la zona donde estamos haciendo el trabajo, los Tres Brazos, en el barrio Simón Bolívar, en los Guandules, en la Ciénaga, en María Auxiliadora, en los Tres Brazos, en los Barracones. Son las comunidades más vulnerables, si se quiere, o que están en la zona más vulnerable de la capital. Ciudad Alternativa, bueno, ya tiene 26 años y nació creada por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA, con la finalidad de otorgar, de dar asesoría y acompañamiento técnico a los procesos de organización y, vamos a decir, que de acción comunitaria en la demanda de los derechos humanos, especialmente culturales, económicos y sociales. Nuestras experiencias articula una diversidad amplia de actores, o se hace con una diversidad amplia de actores, como se evidencia en la gráfica, y vamos a contar cómo es ese aspecto. Decía que los barrios de la zona de la cuenca son los barrios de mayor vulnerabilidad, los que presentan la situación de pobreza en sus diferentes manifestaciones, si se quiere, más profundos. Pero para nosotros, bueno, es la evidencia de la situación, lo que se indican en los datos que se ven en la pantalla. Pero para Ciudad Alternativa y el conjunto de organizaciones sociales, y esta es la perspectiva que queremos presentar, cuando hablamos del conjunto de organizaciones sociales, estamos hablando de al menos 350 de los 3 municipios de la cuenca, que son Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Nosotros entendemos que el principal problema que se quiere atacar en ese proceso de concertación es, por un lado, el bajo grado de priorización de los barrios de las márgenes de los ríos Osama e Isabela en las políticas, planes e inversión municipales y gubernamentales, y por otro lado, el alto grado de improvisación, dispersión, desarticulación de las intervenciones que las instituciones públicas y privadas realizan en este territorio, en procura de un mejor aprovechamiento de las capacidades y los recursos internos y externos del territorio, a fin de que estos estén orientados a alcanzar el desarrollo local para el bienestar y la vida digna de sus habitantes. Esta declaración fue parte esencial de un proceso de debate muy amplio que vamos a explicar más adelante, al que se llegó como conclusión. En ese marco, para nosotros es muy relevante tener como principios rectores de este proceso la garantía de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales como un fundamento del proceso. Un segundo fundamento del proceso es el fortalecimiento de lo público como expresión de lo colectivo, de lo que se produce socialmente. Otro fundamento es el fortalecimiento de la relación Estado-sociedad civil, de las organizaciones sociales comunitarias, de todas las expresiones sociales, con las entidades gubernamentales que ejercen funciones de autoridad y de servicio en el territorio. La concertación como el camino fundamental para articular capacidades y recursos, para generar cambio. Y el empoderamiento y la participación social
que como condición de gobernabilidad y legitimidad de esos procesos de cambio. Eso llevó a que estos actores expresaran en un convenio la voluntad de lo que dice el objetivo de la propuesta de concertación, que dice que las partes convienen en contribuir a la articulación de políticas públicas y su aplicación planificada y concertada en los ámbitos locales, a fin de mejorar la calidad de vida de la población que habita el territorio de la cuenca baja de los ríos Ozama e Isabela del Gran Santo Domingo. Pareciera que retóricamente hay mucha coherencia. Sin embargo, si explicáramos los detalles del proceso, entonces pudiéramos tal vez tener más detalle y comprensión de estos elementos como acuerdo del proceso de construcción de la concertación. De la estrategia que se acordó o que acordaron los actores para alcanzar ese objetivo y desarrollar ese proceso fue desarrollar un proceso en varias etapas. La primera consistía en promover desde los actores gubernamentales, en este caso, el fortalecimiento de su relación y articulación para su acción en la comunidad, articulada y coordinada. Todos nosotros sabemos cómo se realiza en la práctica la descoordinación o la acción descoordinada en los actores, y que al mismo tiempo pudiera generar una mirada distinta hacia los actores comunitarios que no fueran ni de objeto de derecho, dígase clientelistas, ni que fueran como tiranías, sino como actores y sujetos de un proceso de cambio articulados y con propuestas. Para nosotros eso era fundamental. Y del lado de las organizaciones, más o menos parecido, que pudiéramos tener una perspectiva crítica sobre la manera de cómo se gobierna, pero también una perspectiva propositiva al tiempo de fortalecer sus propias capacidades propositivas para alcanzar el proceso. Eso como en términos, si se quiere así, de propósito, en la primera fase. Y fueron procesos intensos de diálogo y de acuerdos. En una segunda etapa, ese proceso se expresó o tenía que expresarse en una agenda concertada de desarrollo local de los barrios más vulnerables, lo que estaba mencionando, construida en el proceso de concertación, de manera colectiva. Y como parte de ello, que las prioridades que quedaran articuladas y concertadas en esa agenda pudieran expresarse en el presupuesto tanto del gobierno central como de los ayuntamientos. Las cosas sucedieron, aunque no de la manera como se previeron, y ya vamos a ver. Y bueno, la última y tercera fase sería el monitoreo, ¿verdad?, el seguimiento, las evaluaciones del proceso. En la construcción de la agenda, en la concertación de la agenda, que se realizó a través de reuniones, talleres, asambleas, mucho análisis, investigación de la realidad, hay un análisis, hay por ejemplo un índice ambiental de la situación ambiental en esos barrios que fue parte de ese proceso. Y bueno, los eventos fueron rotando de un lugar a otro. Participaron alrededor de 350 organizaciones de base para articular esta agenda social de Santo Domingo Norte, del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este. Y la agenda se articuló alrededor de 4 ejes fundamentales que están ahí: salud y servicios básicos, trabajo y actividad productiva, educación formal y no formal, y la vivienda, el ordenamiento territorial y la infraestructura comunitaria. Hasta ahí, más o menos, las cosas van avanzando. En el desarrollo de este proceso, como parte de él, y porque vincula a actores clave de este proceso, como a la DGP, a los mismos ayuntamientos, a la mancomunidad y a todas las organizaciones sociales, es mucho más complejo y más rico de ahí el proceso, porque no tenemos tiempo para dar los detalles, pero se promulga el decreto 26014
que crea la Comisión Presidencial para el Rescate y el Desarrollo Integral de la Cuenca Osama Isabel. En ese decreto, producto del protagonismo, de la legitimidad, de la fuerza que va tomando este proceso de participación, con la vinculación de todos estos actores, entonces se crea la Comisión Presidencial, y esa Comisión Presidencial se organiza para atender a su objetivo, nosotros decimos, a 2 velocidades. La misión con la que se creó esa comisión, en la que están los actores que habían sido mencionados y otros que no han sido mencionados, se organiza, su misión principal es, generar un plan estratégico de rescate y desarrollo integral de la cuenca y sus asentamientos humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras generamos ese plan que no se hace en 2 o 3 días? Esa es una velocidad, construir ese plan estratégico articulado entre todos los actores, pero al mismo tiempo las organizaciones que están en el territorio, juntos desde la comisión, se proponen generar un plan de acción inmediata. Un plan de acción inmediata que buscaba comenzar a darle presencia a esa comisión presidencial en los territorios y que pudiera expresar en la acción y en la concertación de esas acciones esa voluntad de articulación de las políticas públicas y de los actores de los distintos ámbitos, tanto gubernamental, de los ayuntamientos como social. Entonces nos sirvió como una experiencia clave esos asuntos. En la velocidad del plan inmediato, estos fueron los ejes que se acordaron para desarrollar las acciones y articular el manejo sostenible y disposición final de los desechos sólidos fue uno de los ejes de ese plan de acción inmediata, el manejo y disposición final de las aguas residuales, la educación y concientización ambiental y comunitaria, el fomento de la economía solidaria, el plan demostrativo de acciones territoriales y el mejoramiento de la salud y la vivienda en la comunidad. Este plan de acción inmediata, como ya las organizaciones habían producido su agenda, incorporó en él muchas de las actividades que ya las organizaciones habían articulado en su ámbito, en su sector social. Y ahí aparece la lista de las prioridades que dentro de la agenda fueron expresadas. Esta es una sesión de trabajo de la Comisión Presidencial, y aparecen ahí la lista de los actores, tal vez me falta alguno, pero estamos coordinando las acciones que en la velocidad del plan de acción inmediata, para decirlo de una manera, se van a implementar como comisión articulada. Y se desarrollan 2 grandes jornadas en el año 2015. Una acción de saneamiento profundo en el barrio de Gualey, que movilizó a todos los actores que están enlistados en la lista anterior y que generó estos resultados. Y otra acción semejante en septiembre de 2015. Aquí se ve una mayor articulación y participación de los actores, sobre todo comunitarios. Y aquí se ve al centro una parte de los líderes comunitarios jugando un rol de promoción de esta actividad previo a ella, llamando a todas las familias y organizaciones de los 3 municipios a que se incorporaran a esta jornada de limpieza, que incluía el río, los barrios de los 3 litorales, en una acción, reitero, de saneamiento, de retiro de desechos sólidos de la comunidad. En este proceso están participando, reitero, un número mayor de 350 organizaciones comunitarias de los 3 municipios. Y existe una plataforma con expresión organizativa en cada municipio, un equipo coordinador que articula los 3 municipios y un equipo operativo que lo direcciona a todos. Esas 2 grandes acciones que realizó la comisión coordinada como tal
fue reforzada con estas actividades que realizó Ciudad Alternativa directamente, producto de los proyectos de financiamiento con el que cuenta con donantes internacionales, y que ha jugado un rol fundamental, vamos a decir así, el apoyo de la Unión Europea y el apoyo de la Diputación de Valencia en la realización de estas acciones que vamos a mostrar ahora. El proyecto por parte de la Unión Europea, que es el que ha tenido más peso en el financiamiento de este proceso, se llama Hábitat Sostenible, Hábitat Saludable y Sostenible. Esos cuadros son un resumen de 12 obras de infraestructura que se articuló sobre la base de un proceso de priorización con las organizaciones en su territorio, en cada barrio, en el dique, en los Tres Brazos, en los Barrancones, en Simón Bolívar, en los Guandules, en Gualey. Las obras que ustedes van a ver como muestra que se realizaron responden a una decisión de priorización de las organizaciones como parte de la metodología de trabajo y acompañamiento de Ciudad Alternativa. Esta acción, que es de limpieza de una cañada, esta, que es de encache, ¿verdad?, y de encajonamiento de otra cañada, y aquí también se ve otra acción que es de limpieza de cañada. Son acciones de saneamiento. Recuérdense que el proyecto se llama Hábitat Saludable y Sostenible, y hay cañadas que no hay suficientes recursos para encajonarlas. Entonces, algunas, la mayoría, muchas se limpiaron y otras solo se pudieron encajonar. Y este es el resultado que desde Ciudad Alternativa, junto con las organizaciones, realizamos. Eso es una cañada de los Tres Brazos, y ahí se puede ver cómo era antes y cómo es después. Este es la mitad de un tramo de la cañada completa que construimos en los Tres Brazos, y aquí hay que decir, que este proceso se hace, como decía, no solamente con el tema de la priorización de las comunidades sobre cuál infraestructura para ellas es más urgente, sino que hay un proceso de capacitación, de información, de validación, etc. Si ustedes se dan cuenta, miren la fachada de la casa después que está terminada y antes de que esté terminada la cañada, cómo cambia. Lo que antes era la parte de atrás, luego se convierte en la parte del frente de la casa. Y de hecho, hay otras casas que ya no están ahí, que tienen una transformación realmente impresionante. Esta es más reciente y las casitas todavía están como están. En este parque, que es una coordinación con otra ONG, en este caso Children International, la participación de Ciudad Alternativa en términos de técnico y de financiamiento, y aquí es importante resaltar que hubo un apoyo muy ágil, vamos a decir así, por parte de la alcaldía, que nos facilitó los terrenos y los permisos de uso del terreno de una manera muy ágil, vamos a decir así. Y de esa manera vamos evidenciando que hay un diálogo y un flujo entre la autoridad y las comunidades. Como parte del proyecto Aviso, el tema de los desechos sólidos es un tema clave también. Yo no tengo ahora a mano los datos, pero hay una gran cantidad de toneladas de desechos sólidos que fueron recogidos antes de que llegaran al río. Nosotros hicimos un estudio sobre este tema en el Instituto Nacional, y el estudio nos dio que en los barrios de la periferia, de la ribera del río, solo se recoge el 48% de los desechos sólidos. Por lo tanto, el 50% de esos desechos sólidos van al río a través de diferentes canalizaciones. Por lo tanto, es un reto muy fuerte. Hay mucho vertedero a cielo abierto y mucho trabajo que tenemos que realizar, pero hay que decir que junto con las organizaciones, varios de esos vertederos se eliminaron. Hay uno que se llama Los Canquiñanos en Gualey, que de ahí se sacaron
balsa de toneladas de basura, porque ese era un vertedero histórico en esa zona. Esta es una actividad como de encuentro después de un proceso de formación de animadores ambientales en las escuelas y en las organizaciones para desarrollar acciones ambientales en las organizaciones, en el marco de la escuela, con las familias, distribuyendo folletos, volantes, dando charlas, etc. Y esta gente impactaron más de 10.000 personas en el 2014 y en el 2015, trabajando el tema de la corresponsabilidad, la revalorización ambiental y la corresponsabilidad de ellos con el entorno. En la escuela hay una muestra, nosotros buscamos una profesional del arte para que acompañara a los grupos de muchachos en las escuelas y pudiera motivar y que fuera ambientada con diferentes ambientación, ¿verdad? En términos de murales y eso. Esto también es todavía las partes de la acción que realiza Ciudad Alternativa en coordinación con las organizaciones y son parte de las obras de infraestructura que se realizaron. Ahí vemos en el dique, porque se realizaron esos escalones. Y aquí me parece más relevante y importante destacar la relación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con quienes hemos tenido, vamos a decir que una secuencia de pulsaciones, si vale el término, y de acuerdos. Y más adelante vamos a ver cómo se expresa el resultado de esos acuerdos. Con ellos, después de un tiempo largo de diálogo y de acuerdos que no se cumplen, comenzaron a cumplirse los acuerdos a partir del 2013. Y en el 2013 se acuerda el primer presupuesto participativo que se ejecutó completo, porque ya teníamos desde el 2009 que no se ejecutaba. Y aquí están las obras que se ven. Un muro de contención, yo no sé si ustedes recuerdan un muro de contención, una pared que cayó hace como 4 años en Guachupita y se llevó como 8 familias. Bueno, ese muro de contención se terminó este año y es parte del reclamo de los comunitarios de las obras en términos del presupuesto participativo que vamos a desarrollar. Otro tema del presupuesto participativo del 2014 y del 2015 fue el mejoramiento de viviendas. Decimos que la escala es pequeña, pero antes no existía y ahora está incluido en el presupuesto participativo como parte de los rubros, ¿verdad?, que componen. Esta es otra obra que hizo el ayuntamiento, miren cómo eran antes sus escalones y después cómo lo repararon. Y aquí hay un resumen de cómo evolucionó el proceso de compromiso del ayuntamiento con el tema de su responsabilidad de implementar el 40% del presupuesto participativo. Antes del 2012, del 2009 al 2012, se hacían los compromisos, se hacían los procesos de presupuesto participativo y no se cumplían, excepto en el 2011, que se aprobaron 56 millones y se ejecutaron 28. En el 2013 se recuperó el proceso. Entendemos nosotros que por la insistencia y los procesos de educación, de capacitación, de reclamo de las organizaciones, en el 2013 se ejecutaron 2 millones de pesos. Y ahí hubo una discusión un poquito fuerte entre las organizaciones y el ayuntamiento, porque en la circunscripción 1 se habían ejecutado 82. Eso provocó entonces reuniones, mayores demandas, mayor exigencia. Y en el 2013, en el 2014 se acordaron y se ejecutaron 12 millones de pesos. En el 2015 se acordaron 26 millones y se ha ejecutado por lo menos más del 70%. Y para el 2016 está programado 32 millones y pico y esperamos, ¿verdad?, que puedan ser cumplidos para que las cosas cambien mejor. Bueno, aquí ya hay otra actividad que tiene que ver con desechos sólidos. Aquí estamos presentando la propuesta de las organizaciones de modificación al reglamento
entendemos que va a ser acogido, va a ser estudiado y lo discutirán para aprobarlo. Y aquí, hasta ahí, la velocidad del plan de acción inmediata, ni siquiera el corto plazo. Y aquí los elementos principales del plan estratégico, que fue la misión con la que se creó la Comisión Presidencial. Yo no voy a exponer todo el contenido del plan estratégico, porque eso está para desarrollarse del año próximo en adelante, pero sí expresar la visión que se formuló en el plan estratégico, en el que las organizaciones tienen participación directa en esta comisión de desarrollo de la cuenca. La visión está organizada en una visión general que tiene una correspondencia con la visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo no la voy a leer porque ustedes la van a poder ver. Y está organizado el plan estratégico en 4 pilares fundamentales. Uno sobre el pilar político institucional, y al lado está el enunciado de la visión, y al lado de él están los proyectos y las instituciones con presupuesto para ejecutar los proyectos, para avanzar hacia el logro de esa visión en cada pilar. Igual que el pilar social, el mismo esquema, está la definición de la visión de la ciudad que queremos. Ese no voy a permitir leerlo porque es el que nos incumbe directamente como sector social. La visión dice: aspiramos que la población de la cuenca Osama Isabela, en especial los grupos vulnerables, tengan una mejor calidad de vida, cuenten con servicios de calidad en salud, agua potable, saneamiento, una educación pertinente y adecuada, que respete la diversidad y que fortalezca la identidad cultural, genere capacidades para el empleo digno, actitudes para el cambio y un pensamiento crítico, promueva una actividad activa y democrática, contribuya a la desaparición de la pobreza, a la desigualdad y a la instauración de una vida digna. La población vive en un hábitat saludable, en viviendas dignas, con seguridad jurídica, y ahí no sé lo que se hace. El siguiente pilar es el económico. Este tiene un componente fundamental social, que me quiero permitir leerlo porque esta parte de la visión expresa para lo social y los actores que estamos en esto envueltos el cambio aspirado, la ciudad que queremos. Por lo tanto, para mí es muy relevante exponer esta parte, que aspiramos a que para 2030 la cuenca de los ríos Sama y Isabela sea económicamente viable, porque genera desarrollo humano equitativo y oportunidades de trabajo digno en los sectores turísticos, industrial, construcción y agroforestal. Incorpora las iniciativas locales de la economía asociativa, las pymes y la gran empresa, aprovechando sus recursos naturales de forma innovadora, integral y sostenible, e insertándose competitivamente en la economía global. Bueno, termino con este mapa. Este mapa, que tiene muchas cruces y muchas cosas raras, es una expresión gráfica de los proyectos que en este momento se están ejecutando en el sector de la sierra. Esa línea verde que se ve aquí, esta línea verde es la proyección de la construcción de una vía perimetral alrededor de toda la ribera del río Sama. Esta línea amarilla sería la modificación del sistema de vialidad del barrio, de entrada a él y de salida hacia él. Estas son interconectividades entre estas vías y esta, que es la Francisco del Rosario Sánchez, que es donde está el mercado de los guandules. Me imagino que de ustedes algunos lo conocerán. Entonces se hacen unos trazados que comunican todo el barrio de un lugar a otro con muchísimo más flujo, etc. Y ahí está proyectado la construcción de una estancia infantil, la construcción de un liceo, la reparación de una escuela, la construcción, y ya se va a inaugurar una escuela vocacional donde ya hay registrado más de 500 estudiantes que van a estudiar en la Universidad de Oficios en este proceso, etcétera, etcétera. Es un sueño para muchos y para otros
que lo estamos construyendo y yo creo que lo estamos logrando.